Cuando tenía 6 años, que estaba en primer grado, y me acuerdo que era la primera semana de clases, un compañero me señala así literal con el dedo, como que yo era diferente, como que era de otro país o algo así. Me acuerdo claramente porque a partir de ese día fue que empezó como esta vergüenza, no solo de verme como me veo, de tener estos rasgos, sino que además como el sentirme diferente y más allá de eso sentirme menos. Y si bien hoy lo entiendo, ¿no? Porque ya sé, lo he venido trabajando y lo sigo trabajando, de que no es como me veo, de que eso no tiene nada de malo, esa nena de 6 años y luego adolescente, sí que en algún momento se cuestionó por qué era como era y hasta quiso o se lamentaba de no haber sido diferente. Pero hay cosas que no podemos cambiar, que son como son, y o las aceptamos, jugamos con ellas, hacemos que no sean tan malas o negativas, entre comillas, como que las jugamos a nuestro favor o le sacamos el jugo, o nos resistimos a eso hasta que no quede otra cosa de al final terminar aceptándolas. Hoy quiero que hablemos de 10 cosas que más nos cuesta aceptar, cosas que a mí me costaron, cosas que veo en clientes, en personas, en familiares, en amigos, cómo hice para trascenderlas, cómo empezar a verlas diferente, cómo ver desde otras perspectivas para así movernos hacia adelante en la vida. Porque esto es re importante. La aceptación, el aceptar verdaderamente algo, nos libera, abre, amplía posibilidades. En cambio, el resistirnos a algo, a lo que sea, nos contrae, nos cierra, como que nos mantiene ahí estancados, sin poder hacer más o sin poder crear otra cosa con lo que ya es. Es como alguien que se tapa los ojos frente a algo que no quiere ver y se tapa y mira a otro lado, pero no porque deje de mirar, eso deja de estar. No porque me resista, va a dejar de suceder muchas veces. Sigue pasando. Y lo poderoso de la aceptación es que me permite moverme como del rencor, salir del rencor e ir fluyendo, como dejándolo ir, abriéndome. Y acá hay otro punto importante que es necesario abrir, y es que se puede llegar a confundir un poco cuál es aceptación, cuándo es aceptación y cuándo es resignación, ¿no? Es decir, acepto que no me quiere y dejo de luchar por su amor. Acepto que la pobreza quizás nunca se acabe y sigo con mi vida. En ambos ejemplos, ¿estoy aceptando o me estoy resignando? Me encantaría que me dejes en los comentarios qué es lo primero que se te viene a la cabeza y acá te dejo como lo veo yo. Aceptar es comprender. Y es ahí donde se da la liberación. Cuando comprendo, me libero, suelto, acepto, ¿no? Entonces, si yo acepto algo es porque lo comprendí. Y si lo comprendí, lo entendí, eso me libera. Si yo acepto o digo que acepto algo que no comprendo, no lo estoy aceptando. Ahí sí me estoy resignando. Y esto quizás lo vas a tener que volver a escuchar de nuevo. Entonces ya dijimos que la aceptación nos libera, nos permite crear, nos permite seguir moviéndonos hacia adelante. Y por otro lado está la resistencia, que es la no aceptación de las cosas. Y cuando nos resistimos a cómo son las cosas, sufrimos. Cada vez que sufrimos es porque hay algo que no estamos aceptando. Y muchas veces, la mayoría de las veces, no nos damos cuenta de la energía que requiere resistirnos a lo que es. Pasamos más tiempo intentando cambiar algo que no es cambiable o intentándonos resistir a algo que no importa cuánto nos resistamos, no va a cambiar, que simplemente tomando esa energía para crear algo con eso. De alguna manera es como quedarnos congelados en el tiempo o peleándonos con el tiempo, ¿no? Que esto lo voy a tocar más adelante. Y gran parte de esta no aceptación se da porque en nuestra mente, que tiene a nuestro querido ego como parte importante del juego y que muchas veces muchas personas no saben que lo tienen, no saben cómo opera, existen ahí dentro un montón de ideas, de creencias falsas que nos dicen, por ejemplo, de que yo sé lo que es mejor para otros, de que yo sé lo que es mejor para el mundo, de que yo sé lo que es mejor para mí. Entonces, si yo sé qué es lo correcto, qué es lo ideal, qué es lo que me conviene, y no sucede como yo pienso, claro que me voy a resistir, me voy a negar, no lo voy a aceptar, voy a creer que esto es una injusticia. Pero lo que no tenemos en cuenta es que eso que vemos, que decimos, que pensamos, la manera en que pensamos, no es más que una visión chiquita y limitada del mundo. Y sigamos un poco más allá incluso de la existencia. Porque solo tiene en cuenta lo que podemos ver, lo que podemos pensar, no lo que podemos tocar, lo que conocemos. Sin embargo, existe otra inteligencia, que creo que darnos cuenta de esto es el camino de evolución espiritual por el que todos vamos a pasar en algún momento, y no me refiero a ninguna religión, que es más amplia. Esta inteligencia es más amplia, más sabia, más grande, que no necesariamente es pensante, pero que sabe todo. Sería como el director de una peli, ¿sabes? Como que ya sabe qué va a pasar y cómo se van a mover las piezas y los personajes. Lo que hace no lo hace por error.
En cambio, los que ven la novela por la tele no lo saben. Eso somos nosotros. Y lo vamos descubriendo a medida que se va desarrollando la peli o la novela, lo que sea. Ahora, cuando yo acepto que existe esta otra inteligencia y que hay cosas que no sé, cosas que se me escapan de las manos, me puedo abrir a la curiosidad también, ¿no? No doy todo por sentado. No digo que esto es así, o hay bien o hay mal. No, es como aceptar que existe esta otra inteligencia, un orden universal perfecto, le podríamos decir, amplio, divino, es el primer gran paso. Ya sea, puede ser a través de la religión, como no, como desde la espiritualidad. Conectar con esta fuerza poderosa nos ayuda de alguna manera a bajar los hombros, a relajarnos un poquito más, porque al tener a Dios, al universo como aliado, ya no es un juego, la vida deja de ser un juego de yo contra el mundo y es más un Dios y yo en el mundo para mi expansión de conciencia y evolución. Habiendo abierto este melón, quiero que vayamos ya con las 10 cosas que a mí me costaron aceptar, como te decía, y otras veces veo que nos cuestan. Cómo trabajarlas, cómo las veo, cómo las pienso. Así que empecemos. La número uno, que por cierto no tiene ningún orden de importancia, es el tiempo. Y acá hay al menos dos vertientes que se me vinieron a la cabeza y que ambas a mí me ha costado aceptar. La primera es que las cosas pueden tomar tiempo, ¿no? Nos resistimos a veces, queremos que el cambio se note ya, queremos ver el resultado de la noche a la mañana en pocas repeticiones, no queremos ser consistentes, pero sobre todo queremos saber cuándo, ¿no? Es decir, si nos dicen que si publicas, por ejemplo, todos los días por 4 meses, vas a empezar a facturar, no sé, $5.000, olvídate, lo vas a hacer por 4 meses. Pero como no podemos saber en muchos de los ámbitos de nuestra vida con certeza si va a venir ni cuándo van a venir, muchas personas se caen en el camino, dejan de hacerlo, ¿no? Es decir, el perder peso, que también es un gran tema que veo a mi alrededor. Si yo no sé, si el gimnasio no me promete que en un mes voy a ver el resultado que quiero, no voy. O si es demasiado tiempo, tampoco voy. ¿Por qué? Porque quiero que sea cuanto antes. Y no voy a mentir que a mí también me ha pasado y es frustrante, la incertidumbre pesa, pero acá viene mi primera postura, que es lo que me mantiene de alguna manera haciendo lo que hago, aunque todavía no esté donde quiera estar. Y es la única manera en que eso no llegue es que lo abandonemos. Esa es la única manera segura de que no lo vas a ver en tu realidad. Entonces, si no me doy cuenta y quiero que sea rápido, quiero vivirlo ahora, lo primero que pasa es que me enojo, me resisto, busco atajos y quizás me paso un gran tiempo intentando buscar cuál es el mejor atajo, cuál es el camino más corto. Entonces, sin darme cuenta, invertí toda mi energía intentando buscar atajos en vez de hacer lo que correspondía. Y hay cosas, y esto es lo que más aprendo, ¿no? Hay cosas que toman tiempo. Como no podemos intentar hackear, y esto es algo que, esta frase que escuché hace poco y me encantó, no podemos hackear lo que es inhackeable, ¿no? Y aceptar implica reconocer que hay cosas que toman tiempo y que yo puedo decidir si es algo que estoy dispuesta a hacer o no. Al final, si tengo un poder, es ese, elegir. Persigo esto, persigo otra cosa. Pero cuando comprendo de que hay cosas, si lo vemos un poco desde la perspectiva más espiritual, todo tiene un ciclo, todo tiene un ritmo, la ley del ritmo está, ¿no? Todo viene con ciclos, que también lo vamos a tocar más adelante. Entonces entiendo que no todo es cuando yo quiero. No, es decir, si yo planto la semilla de pera y quiero que salga mañana, por más de que tenga todo el deseo de que salga mañana, no va a salir. ¿Por qué? Porque hay cosas que toman tiempo. Y si quiero lo más rápido, la fruta más rápida que dé, ok, plantaré la que sea la fruta que salga en 2 días, si es que hay alguna. Pero si no, tendré que aceptar de que tengo que regar la plantita por el tiempo que sea necesario para que así me dé la planta que quiero. Vamos con la segunda vertiente que te dije con respecto al tiempo, que es que muchas veces nos cuesta aceptar y nos resistimos al paso del tiempo en nosotros. Es decir, nuestra edad, nuestro aspecto, ¿no? Cómo vamos envejeciendo. No podemos evitar que en algún momento nuestra piel deje de ser lisa como cuando teníamos 20 años. Y si bien existen tratamientos, operaciones y muchas opciones para retrasar eso lo más que se pueda, al final a todos nos va a llegar. Y este es el ciclo de la vida, como te decía. Pensemos en la misma naturaleza. Todo lo que nace muere, todo lo que crece en algún momento da frutos y luego se cae. Es un ciclo. Y nosotros tenemos uno también.
Entonces, no es tanto cómo hago para que no pase el tiempo y no me vea de X manera, sino en cómo elijo vivir el tiempo que paso por esta tierra. No es como cambiar el enfoque. ¿Cómo elijo afrontar esta nueva fase en la que estoy? Que puede ser, no sé, los 40 años, los 50 años, esta nueva fase de mamá, esta nueva fase de tía. Ese es nuestro poder y donde podemos trabajar si no lo estamos aceptando. Porque si no, vamos a pelear contra eso y es una batalla perdida al final, ¿no? Porque cuando te das cuenta, en vez de haber disfrutado estos momentos, tus 40, tus primeras canas y qué sé yo, estuviste peleando y se fueron 10 años. Y esto es algo que le pasa a un montón de personas que cuando están recién en el final de sus vidas, ¿no? Cuando están casi en el lecho de muerte, que se arrepienten de un montón de cosas que no hicieron, que no dijeron, que no disfrutaron. Y el tiempo se pasó, ¿viste? Yo me acuerdo que de chiquita pensaba, no me acuerdo, creo que tenía 8 años, y me pasó, me quedé clavada con un pensamiento. Me acuerdo que decía, creo que el peor sentimiento que uno puede experimentar es el arrepentimiento porque querés volver atrás a algo que no se puede, querés tener de vuelta algo que se perdió, querés deshacer algo que ya dijiste, pero no se puede. No sé de dónde saqué esa reflexión, pero me acuerdo que fue una reflexión conmigo misma y tenía como 8 o 10 años. Entonces, ¿no? Hay cosas que no se pueden evitar y una de ellas es el paso del tiempo. El poder está en cómo elijo ver eso, dónde elijo pararme. Vamos con la cosa número 2 de cosas que nos pueden costar aceptar, y es la que te conté al principio, que marcó particularmente mi camino, mi vida, y que son nuestras características físicas, cómo nos vemos hacia el exterior. ¿Qué rasgos tenemos? Por ejemplo, el color de piel, que sí, la frente más chica, más grande, no sé, la estatura, y que claro, no elegimos cómo nos vamos a ver. Y a la par el mundo tiene, querramos aceptarlo o no, un modelo de belleza estándar, ¿no? Con lo cual todos nos medimos para determinar qué tan lindas o qué tan lindos somos a los ojos de los demás. Y claro, hay algunos de estos aspectos que sí se pueden modificar, como decís, ok, tengo los ojos achinaditos, me opero y se me bajan, ok. Las tetas las tengo muy planas, me las opero y ya está, ya son grandes. La nariz es muy grande, me la opero, quedó perfecta. Pero hay otras cosas que no se pueden o son mucho más complejas, como de cambiar. Por ejemplo, el color de piel, la estatura, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no las podemos cambiar o no sabemos opciones para cambiarlas? Tengo varios puntos acá. Uno es rodearme, inspirarme, ver cómo otras personas igual a mí logran cosas que quieren, cumplen metas, rodearme de eso. Porque eso le dice a mi cerebro de que eso no solo que no es malo, sino que no es un impedimento para cosas. Cada vez agarrar más información que me compruebe que ser así o ser así no es un impedimento, por ejemplo, para ser feliz. O según sea la creencia que tengas, que compruebe lo opuesto a la creencia que vos tengas. Por ejemplo, yo me sentía menos por verme como me veo, como que no ocupa el mismo lugar. Supongo que es algo parecido a lo que le pasa a la raza negra. No todos, pero sí que hay una idea, un peso cultural que se acarreó por mucho tiempo y muchas personas lo tienen, de que eran menos, de que no merecían derechos. Entonces, si bien se luchó y se logró como balancear los derechos, fíjate que los chistes y las discriminaciones siguen siendo primaria y especialmente a personas de ese color. Entonces no es fácil porque es una memoria colectiva, hay un peso fuerte, pero de nuevo, cada vez que yo, por ejemplo, si soy una persona de color y veo a Martin Luther King, veo a, no sé, Michael Jordan, veo a Michael Jackson, sí, veo estas historias de personas que abrieron camino, de que ellos también podían, esa información refuerza o abre esta idea de que otros igual a ellos pueden. La aceptación de este punto radica en cambiar la perspectiva desde donde lo estoy viendo. ¿Cómo lo cambio? Primero, recordando, y esto empieza como un recuerdo consciente, pero con la repetición se va yendo a nuestro subconsciente, de que no es como nos vemos, de que la cosa no va por ahí, de que este es el avatar perfecto para mí, para esta vida, para que mi alma aprenda, viva, trabaje ciertas cosas que hoy necesita vivir y aprender. Y acá hay algo curioso, que hay personas que cuando recuerdan vidas pasadas, notan en esa experiencia que en esa vida son de otra raza, de otro país, de otro color, de otro sexo, en X tiempo, en X siglo, y como en esa vida no aprendieron, no sé, a valorar a todos los humanos por igual, en esta otra están viviendo lo opuesto de quienes eran, de los que ellos juzgaban o criticaban, para así lograr el aprendizaje de ambas polaridades. Entonces, cuando empiezo a ampliar cómo veo mi vida y entiendo que no es solo esta vida en este momento,
Eso de alguna manera me hace soltar el pensar de que uno, es algo negativo y dos, que es en mi contra. Después, volviendo ya otra vez a qué trabajo podemos hacer en esta vida, es reconocer qué exactamente creo. Es decir, a qué asocio esta característica que yo tengo. Porque no puedo trabajar aquello que no reconozco. Entonces, no es lo mismo que yo crea que yo, por verme como me veo, soy menos, a que otra persona cree que al verse como se ve no va a conseguir pareja. Son dos creencias distintas. El ángulo de cuestionamiento va a ser distinto. Entonces, la pregunta es, ¿qué crees vos sobre estas características que no te gustan? ¿Cómo eso te limita a vos? Nos cuestionamos estas ideas y nos abrimos a ver lo otro, lo que es diferente a la creencia que yo tenía. ¿Para qué? Para empezar a cambiarla. Entonces, cuando empiezo o sigo consumiendo o sigo buscando evidencia de lo contrario a lo que creo, esto se empieza a cambiar. Esta creencia se empieza a cambiar. Por ejemplo, si una chica piensa que no va a conseguir pareja porque no sé, por cómo se ve, si ella busca, observa, se nutre de ver personas como ella, que tienen pareja, que son felices, empieza a reprogramar eso que cree, que al final muchas veces termina no siendo cierto esa creencia, no siendo cierta, no siendo verdad esa creencia. ¿Cómo vivirías? ¿Cómo viviríamos si esa frente, esa estatura, ese color, lo que sea, no fuera un impedimento para vivir una vida que te encante? No fuera un impedimento para que logremos lo que queremos. Es interesante hacernos esta pregunta y sobre todo comprender que no todo lo que creo es así. Vamos con el tercer punto, que es el poder aceptar los errores del pasado, ya sean propios o ya sean ajenos de alguien más. Y este es súper importante. Cuando nos resistimos a las acciones, decisiones o lo que sea que impactó nuestro pasado, vamos a sufrir. Ya lo dijimos eso, ¿no? Y nos puede venir este arrepentimiento que te mencionaba en un principio, como que queremos volver atrás, queremos cambiar el pasado y mantenernos ahí puede ser súper frustrante porque no se puede. Y lo sabemos, pero nos negamos. Entonces energéticamente nos estamos cerrando al presente y al futuro, a lo que viene. ¿Cómo podemos salir de esto ahora? Bueno, primero, recordando que nuestra mente es dual. Es decir, que lo juzga todo, lo clasifica, lo etiqueta como bueno o malo, como correcto o incorrecto. No quiero que te des cuenta cuántas veces no te viste vos diciendo, ah, no, eso está bien, ah, no, esto está mal, ah, no, esto es correcto, esto es incorrecto, ¿no? Y así es como interpreta nuestra mente. Y tenemos que darnos cuenta de esa característica porque es muy importante. Entonces, cuando eso que yo quisiera cambiar no puede ser cambiado, ¿qué es lo que puedo hacer? Cambia la interpretación que estoy haciendo de eso. Y te voy a poner un ejemplo hermoso y poderoso que es un trabajo que yo hice, ¿no? Si mi papá se fue de mi casa cuando yo tenía X años, yo puedo decir, mi papá nos abandonó. Ahora, ¿cómo me siento cuando yo digo esto? Probablemente sufra porque interpreto que no valgo, que no fui suficiente, que no nos quiso y un largo etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo me abro a ver que quizás mi papá no pensó en mí? Es decir, no lo hizo para afectarme, sino que lo hizo pensando en él y en el camino me llevó puesta. No es lo mismo. Y a través de ese cambio en cómo lo veo, cómo veo un hecho, en este caso del pasado, es que puedo cambiar cómo me muevo en el presente hacia el futuro. Porque el pasado no cambia. Lo que podemos cambiar es la significación que le damos a eso que vivimos. Si yo me sigo diciendo, cuando ya soy adulta, que mi papá me abandonó, uno, que lo estoy haciendo sobre mí, estoy poniéndome en el centro, esto es algo muy egoico, y dos, es verdad, podés saber con absoluta certeza que tu papá te abandonó a vos y para vos. Cuando me abro a que quizás no lo hizo por mí, se abre una nueva posibilidad de sentirme diferente y por ende moverme, como te decía, de acá en más diferente. Ahora, nos fuimos un poquito de tema, pero volvemos porque está relacionado. No puedo cambiar lo que hice o lo que hizo otro y puedo estar muy arrepentido de eso. Pero ahora, ¿cómo puedo no volver a repetir una situación similar? ¿Qué puedo aprender de esa experiencia? ¿Qué me llevo para el resto de mi vida? Como primer punto. Y lo segundo, ya viéndolo desde una perspectiva mucho más amplia, más espiritual, si cometí ese error, no fue a propósito, sino que me faltaba información, conocimiento. Y ahora, ¿y si eso era necesario para tener ese aprendizaje que hoy estoy sacando? Y voy a ponerte un ejemplo cortito, pero claro. Quizás yo estoy con mi primer novio, tengo 24 años y para mí él es el amor de mi vida. Yo no sé cómo amar.
O sea, lo que sé lo aprendí de mis padres y eso es todo lo que sé. Absorbí, aprendí el amor, entonces mi relación es así, ¿no? Si mis papás se celaban, quizás yo celo a mi novio. Le peleo, lo lastimo y finalmente, ponele, la relación termina. Sufro un montón porque no quiero que se termine, no quiero que me deje, la paso fatal, pero ahora, gracias a eso, gracias a esa experiencia, si yo logro tomar el aprendizaje más adelante en otra relación, puedo no remediar lo que hice, pero sí hacerlo diferente. Es decir, gané experiencia, gané una sabiduría que antes no tenía. Y a veces, por más de que me la digan en palabras, yo necesito experimentarla para que me quede en el cuerpo, no solamente escucharla. Y lo mismo para la otra persona. A veces pensamos que le hicimos sufrir y que no va a poder levantarse de esa relación, pero esa persona probablemente sin saberlo también nosotros le enseñamos algo. Aunque no haya sido tan hermoso como hubiésemos querido, le enseñamos algo. Entonces, ¿cómo cambia la vida y cómo me muevo en ella cuando lo empiezo a ver desde esta nueva forma? Este punto lo dejamos ahí. Entremos ahora al punto o cosa número 4 que nos cuesta aceptar y que es la incertidumbre ante las cosas, ante la vida, aceptar de que la vida es incierta, de que no tenemos todo el control. Y acá viene en juego, aparece otra vez nuestro querido ego. Al final, como sabemos, la mente quiere controlar, quiere sobrevivir, pero es necesario aceptar y entender las reglas del juego. Parte del juego de la vida es tener al ego que parece malo, pero que no es malo. Entonces, para que yo pueda jugar este juego de la vida, tengo que saber las reglas. Y parte de las reglas es tener la incertidumbre, el no saber cómo van a ir las cosas, el no poder controlarlo todo. Es como jugar al Super Mario. Quizás cuando yo empecé a jugar Super Mario, el nivel 1 no sabía cómo iba a ir, pero es el más fácil. Entonces lo juego, una vez pierdo, dos veces pierdo, la tercera ya avancé hasta más, la quinta llegué a rescatar a la princesa. Y puedo hacerlo 20 veces, ¿no? Puedo jugar el nivel 1 20 veces. Pero en un momento me voy a aburrir. Entonces el ego nos pone en el nivel más complicado, cada vez un poco más complicado. Es esa salsa, ese picante que le pone sabor al final, que le da diversión o le da sentido al juego. Entonces, acá hablamos de incertidumbre y de ego porque están sumamente ligadas, pero es importante con esto conocer las características que tiene nuestra mente, conocer a dónde se va, conocer sus tendencias y aceptar las reglas del juego o empezar a conocer las reglas del juego. Parte de las reglas del juego es que tenemos ego. Parte de las reglas del juego es que la vida viene con incertidumbre y que no existe el saber controlar todo ni el poder dominar todo de antemano, con anticipación, con visión, con antelación. Vámonos ahora con el punto número 5, que es algo que a mí me ha pasado y que estoy segura que a vos también te ha pasado en algún momento, que es no poder aceptar cómo son las personas que queremos. Puede ser papá, mamá, hermana, hermano, primo, prima, familia, pareja, no importa por dónde lo veas. Querer cambiar a una persona. Yo quisiera que mi mamá sea diferente. Yo quisiera que mi hermano sea diferente, ¿no? Como que queremos cambiar a las personas. Y claro, cuando es pareja, quizás podemos cambiar a la pareja, cambiar de pareja, pero cuando es mamá, cuando es papá, cuando son hermanos, son relaciones que no podemos cambiar. No la puedo decir, ok, no, vos no sos mi mamá, voy a agarrar otra mamá. No se puede. Y acá, y esto es re importante, justo venimos del ego para seguir hablando, porque esto tiene este pensamiento, esta idea, tiene un gran componente egoico, que es creer que yo sé lo que es mejor para ellos, que yo sé lo que es mejor para su camino, que yo sé lo que necesitan aprender. Y en realidad no lo sé. ¿Qué pasa cuando empezamos a creer, a entender que cada uno tiene su camino, que cada uno tiene sus propias cosas que trabajar, en las cuales crecer? Y que si bien estamos coincidiendo en este momento y seguro en muchas vidas más, eso no significa que conozca en profundidad cómo es la persona, cómo siente, qué es lo que quiere, qué es lo que le mueve. Ni siquiera nos conocemos en profundidad a nosotros y qué es lo que hay dentro nuestro. ¿Cómo podemos llegar a saber qué es lo que ellos necesitan hacer? ¿Nos damos cuenta de este ideal, sí, de este pensamiento egoico? Empezamos a desarrollar la sabiduría cuando no intentamos sacar a las personas de su propio camino y entendemos que cada uno de nosotros vive inmerso en una realidad correspondiente con sus estados mentales.
Y habrá momentos en los que coincidamos y habrá momentos en los que no, pero esto también es la aceptación del orden del universo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo sé que no es fácil de aceptar, verles pasar por experiencias dolorosas, a mí también me duele a veces ver pasar a mis familiares por estas experiencias, pero es esta comprensión, quizás en primer momento también con la mente y luego con el corazón, de que cada uno tiene su camino. Eso nos sirve para permitirles caminar el suyo y luego recordar, que por eso lo traigo para que lo recuerdes, de que nuestra mente puede creer y querer hacer por ellos, no como recibir su dolor, sacarles el dolor, pero hay cosas que no podemos cargar por otros tampoco, ¿no? Como de niños o quizás en constelaciones, ¿no? Que muchas veces cuando vemos a nuestros papás o sentimos el dolor de nuestros antepasados, con la plata, con las relaciones, con cualquier tema, una manera de serles leales inconscientemente es no haciendo más que ellos. Como si nosotros jugando chiquito o ganando poquito pudiésemos lograr que ellos se sientan mejor. Y eso no es real. Es decir, no por nosotros querer llevar la carga, a ellos se les disminuye. No por yo querer carrear el dolor de mi mamá, a ella se le va a disminuir. Ese es el pensamiento infantil inconsciente, pero tenemos que saber que no es así para así poder empezar a soltar esa responsabilidad. Vayamos con el siguiente punto, que es negarnos a que algo duela, a que las cosas duelan, ¿no? Y esto tiene bastante que ver con quedarnos como en el niño que no comprende o que no creció y no ocupa su rol de adulto. El adulto que desarrolló su mente entiende que el dolor es inevitable, que es parte del proceso de experimentar el ser humano. Si no, seríamos como peces. Glu, 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 glu. Y acá creo que es necesario aclarar que dolor no es igual a sufrimiento, ¿no? Todos vamos a pasar por el dolor. El sufrimiento se da más a nivel mental. De nuevo, gracias al picantito del ego. Resistirnos al dolor, ya sea por alguien, por nosotros, viene de no aceptar de nuevo que esta es una escuela, de no aceptar que hay una sabiduría que sabe, vale la redundancia, dónde ponernos, con qué padres, en qué lugar, para que de ahí tengamos la posibilidad de aprender y expandir nuestra conciencia. Y acá yo sé que es un tema sensible, lo sé. Quiero que recordemos que está bien sentir dolor. Como cuando alguien fallece, alguien que queremos fallece, va a doler. Muchas veces sentimos que no vamos a poder, pero otra cosa es resistirnos a la pérdida. Pensar que, no sé, fue injusto y desde esa creencia ya no sería solo dolor, sino que además le añadimos sufrimiento porque creo que no debió ser, que se equivocaron. Pero está la otra posibilidad, que es que me duela y mucho, y no me niegue este dolor, pero una parte de mí acepte que nadie tiene un lugar asegurado en la vida hasta X cantidad de años y que somos parte de una sabiduría mayor de nuevo. A nosotros nos duele, pero el alma que se va, ¿sufre o vuelve a casa? No lo sé, no lo sabemos. Vamos con el séptimo punto, que es aceptar que nacimos en X lugar, en X barrio, en X condiciones económicas. Muchas veces podemos renegar de dónde venimos y nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué nací acá? ¿Por qué en este barrio? ¿Por qué con esta clase social? ¿Por qué no? ¿Por qué la otra persona nació rica y yo nací pobre, ¿no? Y acá también nos sirve aplicar la mirada de amor y de comprensión de que si nací acá, hay algo que esto me sirve para aprender o me va a enseñar. Puede que aún no lo haya visto, pero que no lo vea no significa que no esté. Yo me acuerdo que siendo chica no me gustaba haber nacido en Argentina, ¿no? Por eso mismo de sentirme diferente, de que mis compañeros me lo recordaban. Y escuché una vez a un jugador de selección, era argentino pero naturalizado mexicano, que dijo una frase: uno no elige dónde nacer, pero elige dónde pertenecer. Amé, amé esa frase. Y ahí con tan corta edad me sirvió para hacer ese primer switch de que puedo elegir dónde pertenecer, ¿no? Y en ese entonces yo me sentía perteneciente a México, aún sigo, pero ya hice las paces con Argentina, es la diferencia. Mi esposo y las personas a mi alrededor que me conocen, que conocen mi amor por México, como que se preguntan, onda, ¿por qué? No lo entienden, ¿no? Y tampoco necesitan entenderlo. Este sentimiento se desarrolló y no perjudica a nadie, entonces todo bien. Pero quiero que te lleves lo del inicio, aplicar la mirada del amor, de que si nací acá, quizás hay algo que esto me sirve para aprender o me va a enseñar.
aunque aún no lo haya visto. Vamos con la cosa número 8 que nos puede costar aceptar, y es que quizás nos puede costar no poder agradar a todo el mundo. Y esto no suele ser tan consciente, es más como algo inconsciente. Las personas no nos damos cuenta y no se dan cuenta, sino quizás hasta que llegan a terapia o a otro espacio, que notan que siempre hacían cosas para intentar agradar a todos. No ser claros, no ser seguros de nuestras posturas, tiene mucho que ver con eso. Y acá lo quiero atar a otro punto, que es el no aceptar lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Claro, para intentar complacer a todos, que es imposible, vamos muchas veces a tener que dejar de lado lo que nos enciende, lo que nos gusta. Para ganar el cariño de nuestros padres, mientras crecimos pudimos quizás haber aprendido que si hacíamos X cosa, nos felicitaban y nos prestaban atención. Y si hacíamos esto otro, no nos daban bola. Ahora, ¿qué pasaba si eso que hacíamos y no nos daban bola era justo lo que nos encantaba hacer? Probablemente lo llevemos a nuestra sombra y lo escondamos ahí, porque entendimos que no era tan bueno, que no era valorado, que no era querido. Y ya de grande llega un momento, como las crisis, en el que me replanteo qué estoy haciendo con mi vida, dónde quiero ir, qué me importa, qué quiero construir. Y para mí es como una segunda oportunidad o tercera, según las crisis que hayas tenido, de volver a conectar con nuestra niña y nuestro ser. Podríamos hacernos los boludos, como decir, no, no, no me gusta nada, como intentar empujar para más después hacer el trabajo, pero vuelve, porque estamos acá con estos dones por algo, ¿no? Entonces, tarde o temprano vamos a tener que mirarles de frente, de aceptar, a mí me gusta esto, aunque nadie en mi familia lo entienda, lo quiera, lo valore, a mí me gusta esto. Y eso ya de adultos. De niños se entiende que fue un mecanismo de defensa, un mecanismo de protección, pero ya de grandes, la vida te va a poner un montón de situaciones donde no te vas a sentir bien, donde te vas a cansar, donde te tratan mal, para que vuelvas a eso. Y acá creo que también existe como esta categorización de que hay algo mejor y algo peor o como de bajo valor. Por ejemplo, si yo quiero estudiar medicina o si me gusta la medicina de chiquito, es como que, wow, qué bien. Pero ahora si yo se me ve que quiero estudiar arte, no es como tan wow ya. ¿Y qué pasa si quiero crear arte en cualquiera de sus formas? ¿Qué pasa si peor aún intento esconderlo, no usar mis dones, no compartir mi talento? Pensarlo de esta manera. Tus dones, mezclado con tu experiencia única e irrepetible, pueden dar resultados infinitos, únicos. Me cierro por mí, pero ¿qué pasa con quienes están esperando eso que solo yo puedo crear? ¿No? Es de nuevo salir de nosotros, salir de mí a mí, conmigo contra mí y mirar más allá. Y con eso no te digo que ya te vayas a la escuela de arte y que quieras, no sé, sacar la maestría de arte, sino ver, mirar qué se mueve, aceptar, esto quiero y esto no. Yo me acuerdo que cuando estaba en la búsqueda de saber qué me gustaba, ¿no? Cuando me moví de país, que mi esposo me tiraba, ay, puedes hacer esto, ¿no? Y con el tiempo como que empecé a desarrollar esta idea y este sentir en mi cuerpo, en mi corazón, creo que no es por ahí. Requiere valentía también, ¿no? Porque estás diciéndole a la persona que querés, quizás no, por ahí no es, no, por ahí no es, y quizás ya pasaron 2 años, no es fácil. Pero ahí también viene el que me digo, cómo lo interpreto. Y eso me lleva a otras acciones, ¿no? Ya estamos llegando casi al final. Vamos con la novena cosa que nos puede costar aceptar. Y acá también metí dos cosas en una. Y es que alguien que yo quiera no me quiera. O nos puede costar, por ejemplo, relacionado a esto, que algo se termine. Y partamos con el primer punto, que era que yo quiero a alguien que alguien no me quiere, ¿no? Puedes ser match hoy y no mañana o en un futuro. Y también que sea al revés. Podés no ser match hoy y sí en un futuro. Quiero que te imagines una onda dibujada horizontalmente, ¿no? Como que sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y hay otra onda diferente también sobre esta misma onda dibujada, que es totalmente diferente a lo horizontal. A veces van a coincidir, en otros momentos no. No siempre vamos a coincidir. Y a veces vamos a coincidir un poco, pero no tanto. Hay muchas posibilidades y niveles de conectar con alguien. Está bueno cuando yo quiero a alguien y ese alguien no me quiere o no quiere nada conmigo, quizás preguntarnos qué de esa persona me gustaba, qué me despertaba, cómo me hacía sentir, para un poco comprender como por dónde viene la cosa, pero sobre todo para poder aplicarlo a otras relaciones. ¿Qué parte de nosotros
quiere solo a esa persona y cree que sin esa única persona no podemos ser felices, ¿no? Es interesante ahí también ver también cuando este discurso o falta de aceptación viene de nuestro ego, porque esto de es solo esta persona me va a poder hacer feliz, es un discurso del ego. Veámoslo desde otro punto. Si alguien que yo quiero no me quiere, ¿no? O no quiere nada conmigo, o no quiere ser mi amigo, a mí me cae bien todo el mundo, yo quisiera ser amiga de todo el mundo. Onda, todos somos diferentes y todos tenemos una complejidad que nos hace hacer match con alguienes y con otros no. Es parte del juego. Lo hace más interesante y lo hace un juego. Imagínate que todos amen a todos y que todos estén de acuerdo con todos. No habría necesidad ni de evolución ni de crecimiento. Simplemente todo sería plano. Así que te dejo con esa perspectiva para ese punto. Y vamos con la última cosa, que creo que es una de las cosas más complejas y difíciles de aceptar, ¿no? O sea, y aceptar no con la mente de nuevo, aceptar con tu corazón, con tu ser. Y es que hay cosas que no tienen explicación. Las guerras, la hambruna, la muerte, fallecimiento de niños quizás en distintas zonas, ¿no? O cuando es alguien cercano, obvio que se entiende sobre todo que duela, pero quizás si no es alguien cercano, podemos ponerle un poco de cuestionamiento, nos puede servir para ponerle un poco de cuestionamiento a eso, alejarnos de esa emoción primaria y preguntarnos, ¿injusto para quién? ¿Para nosotros que nos quedamos en la tierra? O vamos con ejemplo de las guerras. ¿Qué pasa si cambiamos cómo vemos las guerras y en vez de verlas como que el mundo se está yendo a la poronga, como dicen los venezolanos, a la verga, aceptamos que es parte de la evolución de la Tierra y de las personas que están en esa zona? Ojo, yo sé que no es fácil aceptar esto, ¿eh? Yo sé que no, y yo también lo digo desde una perspectiva de no haber vivido esa situación en esta tierra, en este momento, siendo Tania. Pero algo que creo firmemente, y lo siento en mi corazón, es que a través de esas experiencias, esas personas están aprendiendo algo que de otra manera no lo aprenderían. Tienen que haber, es como, ¿viste la escuela? ¿Qué pasaría si todos irían a noveno grado? No, no existe. La escuela, hay personas que empiezan en primero, hay personas que empiezan en segundo grado, hay personas que empiezan en tercero, y vos necesitas pasar por primero, segundo, tercero para llegar a noveno. Todos los que estamos en esta tierra estamos, o sí, lo podemos hacer hasta noveno, ponele. Pero hay distintos grados. Entonces, las personas quizás que viven en situaciones mucho más complejas, ¿qué van a aprender ellos? ¿No? Y esto es cosa de ellos, que eso también me parece muy interesante, aunque ya nos vamos con esto un poco de tema, que es como el sufrir todo el tiempo por cosas que pasan en otro lado donde yo no estoy. Creo que mi gran aprendizaje es haber integrado que Dios no juega los dados. No es accidente lo que pasa. Y puede que yo no lo entienda, puede que me duela, puede que en un primer momento me resista, pero nada cambia si me resisto. La vida, la humanidad van a seguir su camino de evolución, quiera yo o no, lo entienda o no. Ahora, cuando yo voy practicando el abrirme a estas posibilidades que hoy te comparto, ¿cómo cambia mi postura? ¿Cómo cambia mi manera de pasar por la tierra? ¿A quiénes puedo llegar a impactar? Porque esto que te estoy contando es un efecto dominó donde si una pieza cambia el rumbo al que iba, las piezas que siguen también van a cambiar. Si yo, Tania, antes creía que el mundo era un lugar injusto, sufría por eso, me quejaba de eso, esparcía esa energía a través de mi voz a quienes me rodeaban, y ahora esa Tania lo ve desde otra perspectiva, más amplia, quizás más amorosa, quizás con menos attachment al mundo y a lo físico, a lo material, cómo eso impacta en mi vida, en mi pareja, mis hermanos, mis amigas, mis clientas. Yo puedo ser ese canal que acompaña esta evolución de conciencia de la humanidad en vez de resistirme a eso, ¿no? Porque cuando yo acepto que cada persona, por ejemplo, si yo acepto que mi mamá tiene que ir a primer grado de la escuela de evolución de la conciencia, no me resisto a que pase por primer grado, no me resisto a que aprenda a sumar, a restar, a multiplicar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero que mi mamá esté en, no sé, en séptimo grado, como yo? ¿Qué pasa cuando me resisto? Claro, ella puede querer también estar conmigo, pero hay cosas básicas que no va a saber y no va a poder desarrollarse en séptimo porque no fue a primero, no fue a segundo, no fue a tercero. El que no aprende a leer, ¿cómo va a aprender a hacer exposiciones? ¿Me explico? Entonces, es importante entender que cada uno tiene un distinto grado y es su propio camino de vida.
Y cierro ya con esto. La aceptación no es algo para resignarnos y sufrir, es al contrario, para liberarnos de la cárcel mental que cree que tiene razón y seguir este camino evolutivo. Y con esa energía que liberamos al dejar de resistirnos, es que podemos usarla para co-crear esta vida a una que realmente nos encante, una de amor, y ser verdaderamente el cambio que queremos ver en el mundo. Quiero cerrar con unos pedacitos de la septología, que es una clase que dio Gerardo Smelding en su escuela de magia del amor, que me encantaron. Son muy chiquititos y muy cortitos. Dice, la felicidad no depende de lo que está pasando afuera, sino de la forma como yo observo, tomo y evalúo las situaciones. En la medida en que yo cambio mis estados mentales internos, las realidades que la vida va a ofrecerme son nuevas, porque yo cambio la correspondencia interna con la externa. Yo tengo un orden mental diferente al del universo. Trato de acomodar al universo a mi orden mental en lugar de acomodar mi orden mental al del universo. En el universo no sucede nada bueno o malo. Todo lo que sucede es necesario. El camino de la evolución es como cualquier camino. Tú puedes caminar un camino e irte disfrutando de las plantas, de las piedras, del aire y decir, hoy camino 1 kilómetro, qué maravilla, tengo 1 kilómetro más y uno menos por caminar. O también puedes decir, qué desgracia la mía, me faltan miles de kilómetros por andar y estas piedras tan duras y el sol que está haciendo, etcétera. No es el camino el problema, sino cómo lo estás viendo. Espero que este episodio te haya gustado tanto como me encantó grabarlo a mí. Te abrazo con todo mi corazón y nos vemos la próxima vez para que sigamos evolucionando juntas. Chau, chau.